La ciencia es el futuro. Sin ciencia no hay futuro. Hola amigos, soy Modesto Montoya, director y conductor del programa Encuentro con la Ciencia, que pasa por Ciencia Perú, un programa dedicado a la promoción de la educación, ciencia, tecnología e innovación a través de entrevistas con los protagonistas de estos campos. Y por supuesto, sobre todo con personas notables que obtienen reconocimiento de la comunidad científica. En esta oportunidad estamos con el científico Pastor González Taco, un joven científico que empezó, cuando era joven, digo yo, cuando era jovencito, vendía chupetes allá en su tierra para sobrevivir, ayudar a sus padres, y hoy es un científico notable, y lo interesante es que Brasil lo ha reconocido. El Distrito Federal de Brasilia le ha concedido un reconocimiento como científico investigador destacado, porque tiene proyectos de investigación interesantes para, seguramente, para la humanidad y sobre todo para Brasil. Gracias, estimado pastor, por estar con nosotros en esta oportunidad tan interesante para el Perú. Buenas noches, doctor Modesto Montoya. Yo agradezco la oportunidad. Entonces, cuéntame, eh, ya un poquito recordando tu infancia, nos contabas la vez Ujú. pasada que tú te ganabas la vida o apoyabas a tus padres vendiendo chupetes. A ver, cuéntame esa parte, porque los chupetes son muchos, hay varios tipos de chupetes y son muy ricos. ¿Cuál era tu especialidad y cómo producías los chupetes? En casa mi padre trabajaba en una empresa que producía leche y esa leche venía para casa, solo que la leche terminaba excediendo, ¿no? Entonces mi mamá se le ocurrió preparar primeramente adoquines, ¿no? En vasitos y colocarle unos palitos y invitar a los vecinos. Comenzó a invitar a los vecinos, solo que eso de invitar al vecino terminó siendo, creció y las personas venían a la casa a comprar y ahí vimos que existía una fuente de riqueza, de ingreso, ¿no? Y ahí vimos también que se podía envasar, entonces mi mamá comenzó a envasar y colocar en bolsitas, ¿no? Y mi mamá es bien creativa, inclusive hacía varios tipos de mixturas, ¿no? De juntar leche con, por ejemplo, frutas y diversas cosas, ¿no? Aprendió ese secreto de colocar eso dentro de los chupetes, ¿no? Y ahí comenzamos a trabajar con eso. Yo comencé a vender, comencé a salir a vender así. Inicialmente era cerca de casa, ahí cerca de casa hay unos cerros y las personas trabajaban ahí en las jornadas, ¿no? Día sábado, domingo trabajaban para levantar sus casas, entonces iba, vendía. Y ahí vi que realmente era era una fuente de ingreso buena y después comencé a vender en los payapos, ¿no? Arequipa en aquella época, la campiña, había bastante cultivo de papas, cebolla y después que se cultivaba la papa siempre quedaba pues en la tierra algunos grupos de papas y la gente iba y hacían los payapos, como le dicen, ¿no? Y cómo se cansaban y sudaban, entonces se descansaban y cuando descansaban yo les vendía pues los chupetes, entonces hacía esos viajes para vender y era bien interesante porque así, para aquella edad, para aquel momento, resultó una fuente de ingreso que era muy buena, o sea, había un excedente de leche y se producía, y ahí comenzó, después comenzamos a trabajar en una escuela cerca de la casa ahí en Hunter. Y comenzamos también a vender, comencé a ir a vender ahora en las escuelas, en las tardes, ¿no? A la hora del recreo. Y ahí pues mi cajita de Tecnopor iba llena, pero regresaba vacía, ¿no? Entonces vimos que había una fuente de ingreso muy buena. Y ahí mamá también comenzó a vender papitas fritas, sándwiches. Y realmente ella tiene ese don de la cocina y el sabor de lo que preparaba y junto con los chupetes, ahí comenzó a crecer la economía. Y ahí con eso realmente nos sustentamos, nos ayudamos, ¿no? Porque mi papá trabajaba también, pero así 6 hermanos no es tan fácil, ¿no? Los 6 hermanos. Y gracias a Dios todos nos hemos formado
hemos seguido la carrera de profesores, ¿no? Entonces, ha sido realmente un buen momento, ¿no? O sea, sucedió y gracias a eso estamos por aquí también. O sea que era un espíritu emprendedor que había en la familia, ¿no? Sí, y eso es interesante, doctor, porque en aquella época, por ejemplo, así, yo enfrentaba algunas, digamos, juzgamientos de algunas personas, pero ¿cómo que, qué estás haciendo ahí? En cuanto otros estaban jugando fútbol y sus cosas, yo me dedicaba a eso porque veía que era muy importante, ¿no? Y salía pues y veía que tenía una renta, o sea, el dinero era bueno, no era una cosa que se podía desperdiciar, claro, había un sacrificio de caminar cuadras y cuadras cargado con una caja, pero lo importante es que se veía que eso servía, ¿no? Y mis padres tenían esa visión emprendedora. En aquella época no se sabía nada de esos términos, ¿no? Hoy en día se habla de ecosistema, innovación, emprendedorismo. En aquella época no existía más, ya hacíamos, ya teníamos la práctica. Eso es interesante, la práctica ya existía, ¿no? Pero ¿y hasta dónde escalaron? Hicieron una empresa, o sea, más o menos ustedes se sostenían para poder vivir, no tanto como gran empresario, porque hubieran podido seguir. Sí, hubiésemos podido seguir, solo que ya ahí surgieron otros aspectos, ¿no? Por ejemplo, mi mamá tenía un kiosco ya en una escuela, porque la escuela ya hicieron los muros, cerraron. Y ya pues tuvo su kiosco ahí, comenzamos mis hermanas también ayudando, ¿no? Mi hermana mayor, toda la familia, porque era así un trabajo, por ejemplo, fin de semana, día sábado, que teníamos que ir a comprar las cosas al mercado para abastecer lo que se utilizaba en la semana. Entonces todos teníamos que ir a comprar, cada uno tenía su función, cada uno se encargaba. Mi hermano, por ejemplo, en la casa ayudaba, mi otro hermano, todos tenían una función. Y era bien interesante porque eso inclusive les cuento a mis niños, ¿no? Día sábado, después de haber ido al mercado y traer todas las frutas, papas, todo, mi mamá preparaba, ¿no? Un arroz con pescado frito, ¿no? Aquel pescado frito, la anchoveta, aquel eh, pez pequeño con su ensalada de cebolla, su arroz. Y comíamos, trabajábamos, o sea, era una cosa bien familiar. Inclusive mi mamá un buen tiempo también trabajó haciendo almuerzo. Porque ahí cerca de la casa, en Hunter, había una empresa que estaba asfaltando, entonces también mis hermanas ayudaban, o sea, había todo un proceso de trabajo en familia, eso es bien familia mismo, ¿no? Y eso nos ayudó, pues, porque si no, ¿de dónde vendría el recurso? No alcanzaba para todo, ¿no? Y a pesar que mi padre trabajaba, también trabajaba casi 12 horas al día, noche, varios turnos, entonces ayudó mucho, realmente ayudó mucho. Bueno, pero ahora tú trabajas como científico en la capital de Brasil. Dicen que Brasilia es un bonito distrito. El- no tengo idea cómo. Cuéntame cuál es tu vida, cuál es tu vida diaria, cómo haces, ya no haces chupete, supongo, pero de repente para alguna reunión, no sé. ¿Cuál No, es doctor. tu vida de científico? A ver. Sí, eso me ayudó bastante, ¿sabe? Porque un poco que termina quebrando esa barrera de la timidez de comunicarse, ¿no? Y también de poder ver de que existen espacios que se pueden de alguna forma conquistar. Entonces me fue muy importante eso porque me permitió interactuar bastante con las personas. Llegué aquí al Brasil en 95 sin saber nada del portugués, no sabía absolutamente nada. Pero lo aprendí aquí justamente debido a eso, o sea, de interactuar con personas, de poder comunicarme, mismo no sabiendo hablar. Fui a los pocos aprendiendo y la parte más difícil es escribir, porque el portugués es un poquito difícil de escribir. Si bien es cierto que se parece con el español, mas la gramática es un poco diferente. Entonces, me ayudó mucho, porque para expresarse como científico hay que escribir, hay que necesariamente hacer artículos, documentos, y me ayudó mucho en ese aspecto, ¿no? Y también el hecho de que aquí, cuando llegué, existía bastante posibilidad, por ejemplo, de poder utilizar computadores para poder estudiar, para poder hacer trabajos, ¿no? Realmente eso fue fantástico porque en aquella época que estudié en la San Agustín, no había pues tantos computadores, eran 5 para 500 alumnos, no daba para todos utilizar. Solo que cuando llegué aquí vi salas enormes con computadores disponibles para trabajar
y también con cafecito, ¿no? Porque le dicen aquí café, el hecho de tomar café es característico y que todo disponible, decían, qué bueno. Pero cuando llegué yo no sabía utilizar un computador, entonces les pedí que me enseñasen, me enseñaron cómo enchufar un computador y ahí a partir de eso fui yendo porque estaba disponible. Entonces mi día a día hoy, por ejemplo, ¿qué es? Mi día a día es trabajar dando clases a los alumnos, orientando alumnos de maestría, de graduación, de investigación científica. Y antes era de doctorado, más ahora no tengo alumnos de doctorado, más maestría, graduación, iniciación científica, prepara las clases para enseñar a los alumnos tanto en el pregrado como en el posgrado, trabajar en proyectos de investigación, desarrollando proyectos, por ejemplo, para editales, ¿no? Como ese de la FAPI-DF. Entonces tengo que preparar proyectos con una estructura para someter a un edital y caso sea aprobado, yo consigo un recurso y ese recurso va a servir para comprar equipamientos, para pagar lo que sería las becas para los alumnos, para orientar. Y fruto de eso tiene que salir una disertación de maestría, tiene que ser un artículo científico, tiene que ser un producto académico, más también algún beneficio para la sociedad. Eso tiene que suceder. Entonces, mi día a día es eso. Y muchas veces también soy invitado para dar ponencias, ¿no? Para, por ejemplo, hay un determinado tema que quiere discutirse. Me llaman, yo voy, doy una ponencia, una discusión, participo. Durante buen tiempo me llaman también para dar reportajes a la imprensa, ¿no? El Correo Brasiliense aquí en Brasilia, la Globo. Entonces, ¿Sobre qué sea ha algún tipo sido la última entrevista en el periódico? ¿Sobre qué has hablado? He conversado sobre los aspectos de la movilidad aquí en Brasilia. Brasilia, como todas las ciudades en el mundo, no están sufriendo problemas graves de movilidad urbana, porque ha habido un cambio significativo en términos del uso del modo de transporte, ¿no? Antes de la pandemia, nosotros teníamos que el transporte público estaba atendiendo a la población, mas estaba comenzando a perder demanda. Con la pandemia, se pasó rápidamente para el transporte por aplicativo, estilo Uber, por ejemplo, ¿no? Y ahí la demanda está cayendo. Entonces, ¿cómo hacer delante de eso? Porque quien mantiene el sistema de transporte público es la gente que menos recursos tiene. Y tiene que haber de alguna forma algún tipo de subsidio, subvención del Estado para mantener el sistema. Y eso trae problemas porque hay más congestionamientos en la ciudad. ¿Qué hacer para los congestionamientos? ¿Cómo trabajar para que eso se disminuya? Y ahí vienen los estudios de investigación. Entonces, durante un buen tiempo trabajé en lo que serían los vehículos compartidos, ¿no? Compartir vehículo. En lugar de que una persona dirija solita desde su casa hasta el trabajo en un vehículo, él puede ofertar una vacante de su carro, ¿no? Para otra persona y así, y utilizar toda la oferta, ¿no? de asientos que tiene el carro para que las personas viajen sin tener que salir cuatro o cinco carros y ocupando la vía y trayendo problemas. Entonces, ese, por ejemplo, ese tema de investigación durante un tiempo me permitió crear una startup. Creamos una startup con alumnos, hicimos el aplicativo, conseguimos el apoyo también político, porque es importante tener la solución tecnológica más la gestión política, porque los políticos son los que se encargan de hacer las leyes. Hicimos una gestión política, conseguimos que se apruebe una ley que el transporte con aplicativo para compartir vacantes del carro no es un transporte inconveniente o pirata, como dicen aquí. No es un transporte legal y está reglamentado. Entonces conseguimos eso. Hubo un lanzamiento, una frente parlamentar que le dicen aquí varios políticos, ¿no? Participamos y conseguimos. Entonces, eso da un soporte. O sea, la investigación tiene que tener un soporte también legislativo, si no, no se tiene cómo trabajar, no se avanza, se queda específicamente la idea, buenas intenciones, buenos productos, pero hay que trabajar de forma coordinada. Entonces, conseguimos eso. Y aparte de conseguir eso, también la formación y la diseminación del conocimiento para la gestión pública. Hicimos varios estudios, varias disertaciones, ya trabajando con instituciones en relación a lo que significa workplace, ¿no? Que le llaman que es trabajo compartido más con transporte compartido, ¿no? Y ahí, eso trabajamos con el Banco de Brasil, con el Ministerio Público Federal, porque son grandes instituciones. Por ejemplo, aquí cerca de mi casa hay un área específica donde se centraliza el Banco de Brasil.
y ahí congregan 5.000 personas en un día. Ya se imaginó, doctor, 5.000 personas congregando. Entonces hay transporte por vehículo, hay transporte público, motocicleta, a pie, y eso tiene que ser gerenciado. Entonces hicimos un estudio, evaluamos y presentamos nuestras soluciones para eso, ¿no? Entonces todo ese proceso en sí ayuda a un gerenciamiento adecuado de la demanda de transporte en la ciudad, porque construir infraestructura es muy caro y demora, y muchas veces hay problemas de gestión del recurso. El dinero es desviado, la solución pasa un largo tiempo. Cuando se implementa la solución ya se pasaron 5 o 6 años o más todavía. Entonces ya mudó muchas cosas, ya cambió muchas cosas. Entonces, nuestro foco en la investigación es traer soluciones, llamar la atención de los gestores, preparar gente para eso, preparar alumnos que van a ser después gestores, que después van a ser políticos, que van a ser profesores también, por ejemplo, y que van a estar en la gestión. Por ejemplo, uno de mis exalumnos, él fue ministro de Transportes, ¿no? Entonces, y él trabajó en el aspecto de vulnerabilidad, por ejemplo, de la red de transporte en el Brasil. Trabajó con ese aspecto y cuando entró, evidentemente ya amplió esos conocimientos, ¿no? Entonces, es capacitar cuadros, es desde la graduación, desde el pregrado, ¿no? Identificamos alumnos que tienen buenas condiciones de trabajo, trabajamos con ellos, los preparamos hasta llevarlos al mayor punto, ¿no? En que ellos consiguen desarrollarse Ahora, individualmente pero en lo que varias hacen áreas de ustedes, conocimiento. lo que hacen ustedes es computación, la gestión computacional a través, supongo, de plataformas. También, mi área de trabajo envuelve tanto las nuevas tecnologías como el análisis comportamental, porque Claro. el análisis ¿Hay simulación matemática? sí, también trabajamos con simulación, ¿no? Utilizamos simuladores, utilizamos modelaje computacional, utilizamos varias herramientas, o sea, es todo un proceso, ¿no? Específicamente yo, por ejemplo, me dedico a analizar el comportamiento de las personas, Trade Behavior, para ver por qué las decisiones ellas son tomadas basadas en qué tipo de condición. Porque a partir de eso puede detectar soluciones del punto de vista de políticas públicas para atender esas necesidades, ¿no? Entonces, todo ese proceso de entendimiento del comportamiento ahora nos lleva a la aplicación de un tipo de ley que va a ser trabajado dentro de un simulador, dentro de un modelo, que después va a hacer proyecciones, ¿no? Van las proyecciones a futuro. Trabajamos con escenarios de aquí a 10, 15, 20 años, ¿no? Escenarios que van a permitir representar el comportamiento actual. Por ejemplo, después de la pandemia, ya el comportamiento de las personas está un poco diferenciado, no es igual, ya no es igual, ¿no? Porque hay muchas personas que están trabajando a distancia, el teletrabajo, no están más en el local de trabajo normal, ¿no? Y aquí está bastante incorporado eso, ¿no? Entonces, ¿cómo trabajar ahora con ese tipo de comportamiento? ¿Cómo modelar eso? ¿Cómo simular? ¿Cuáles son las variables que definen eso, no? Parece que la pandemia, después de la pandemia se ha reducido enormemente las reuniones presenciales, las conferencias, congresos. ¿Eso se ha notado en Brasil? Sí, fuertemente, fuertemente. Por ejemplo, la Universidad aquí de Brasilia, ella ya ha dado una disposición para que los técnicos administrativos puedan trabajar a distancia. Ellos no van a trabajar necesariamente aquí, pueden trabajar a distancia. En varios ministerios ya están con ese sistema. De 5 días de la semana trabajan uno presencial, los cuatro no presencial. Hay escalas, hay escalas. No, pero yo Inclusive, me refería a los congresos científicos. Antes había mucha gente que iba ahí, pero ahora la tercera parte, la cuarta parte ya no van, es como antes. sí, pues también está, por ejemplo, en algunos tipos de eventos, está funcionándose como híbrido. Se puede participar también a distancia. Pero en algunos grupos, por ejemplo, académicos, ya están haciendo que se presenten también, que sea presencial, ¿no? Más hay un mixto presencial, hay a distancia. Claro, Pero sí, la investigación demanda la presencia ahí, el debate, las manos. sí, exactamente. Es Eso no más se puede creativo, sustituir. es más Eso creativo, ¿no? es más creativo, eso no se puede sustituir. Entonces, Con su ¿qué tal? café y su chupete, Toma un café. y su chupete. Toma un café, se reúne, se conversa.
¿no? Se encuentra, la vivencia personal es fundamental. Entonces, en algunos grupos ya se mantiene, está recuperándose el ritmo, pero en otros está se dando ese híbrido, ¿no? Se da ese híbrido, ¿no? Y más también ofrece una cosa que es importante, por ejemplo, un especialista que vive, digamos, en Francia o en Japón o en algún país, sería muy caro traerlo aquí y mantenerlo por un día, por ejemplo. Ah, Entonces, una teleconferencia ayuda. el pasaje nomás. El Yo tengo pasaje que no ir. más. Si uno se va, por ejemplo, de Lima a Arequipa a dar una charla, te da pues $300, un poco caro, ¿no? Exacto. Para Entonces, hablar una horita, una máximo. horita. Exactamente. Entonces, ¿qué está sucediendo? En algunos casos estás utilizando ese tipo de mecanismo donde realmente compenses, vale a pena la economía y vale a pena también porque se alcanza mayor número de personas con el recurso. O sea, puede servir para una A ver, beca muy de bien, está estudios, claro, ¿no? está comprendido, pero los aplicativos que tenemos ahora por todo lado podrían optimizar entre ellos la información para gastar menos también. Por ejemplo, si yo con mi aplicativo pido a tal agencia y, y el automóvil está lejos, y mientras que el aplicativo está a una cuadra de mi casa, pueden ellos coordinar para enviarlo a ellos y compartir los ahorros, no sé, ¿hay esa posibilidad? Sí, eso ya existe como plataforma. Ah, En transporte público se utiliza la movilidad como servicio. Ahora, en transporte delivery, por ejemplo, de alimentos, de comidas en sí, también ya existen. Las plataformas ya tienen hoy en día, existe ese procedimiento. ajá. Y eso va a quedar mucho más firmado con los vehículos autónomos, con sistemas conectados, ¿no? ¿Qué es un sistema conectado? El vehículo en un automóvil se comunica con otro vehículo y esa información se comunica también con la infraestructura y la infraestructura permite saber qué está pasando, por ejemplo, en términos Toman- de condicionamiento. son automóviles que toman sus propias decisiones después de la conversación. Exactamente. Entonces, Ah, ahí la infraestructura tiene que estar preparada. Inclusive, por ejemplo, los Estados Unidos, en el mes de agosto, han abierto un plano de desarrollo mismo, para trabajar en soluciones conectadas para todo el sistema de transporte de Estados Unidos. O sea, han dado un paso significativo para inversión en el desarrollo de soluciones tecnológicas que van a permitir la conexión de todo tipo de comunicación, oiga, vehículos con infraestructura. pero ¿eso se puede calificar como inteligencia artificial en el transporte? Eso va a ser lo que la inteligencia artificial va a utilizar los datos, ¿no? Que sean generados a través de esos tipos de device, ¿no? IoT y sensores, para poder hacer un gerenciamiento más inteligente. Esa es la parte que No, corresponde. pero lo que ahora existe, el uso de la computadora, esas plataformas, ¿no se le puede calificar como inteligencia artificial? Todavía no, porque necesita de un procesamiento de esa información y que el resultado del Que procesamiento sea autónomo. sea autónoma, exactamente, que sea autónoma, que ya presente soluciones. Por ejemplo, como decía el autor, tenemos que optimizar el transporte de mercaderías. Si automáticamente define la ruta de los transportes, del ómnibus, del vehículo, camión, perfecto. Automáticamente están las soluciones de forma dinámica, ¿no? Y atendiendo a la necesidad de la población, ¿no? Sería más o menos eso. Bueno, entonces esos trabajos que usted ha realizado, esas investigaciones muy útiles en esta época que se gasta demasiado combustible y queremos un poco frenar esto, esos trabajos le ha dado a usted digamos, las condiciones para que reciba usted el reconocimiento como investigador destacado. Sí, ¿qué sucede? En 2017-18 trabajé una otra vertiente de comportamiento, específicamente con la accesibilidad para inclusión social. Por ejemplo, personas sordas, personas mudas, que no tienen ese tipo de facilidad para desplazarse, ¿no? Y son más vulnerables en el sistema urbano. Y si esas personas tienen todas las condiciones preparadas para poder desplazarse, cualquier otra persona lo tendrá.
Entonces trabajé específicamente en la elaboración de dos eventos, dos seminarios, trayendo esas personas para dentro de la universidad y producí dos libros, ¿no? En conjunto con otras personas para traer a los gestores la necesidad de tomar en consideración ese tipo de individuos que son necesarios y tienen también necesidades en el espacio urbano. Por ejemplo, una persona zurda, una persona que es sordo. Un sordo no escucha cuando viene una ambulancia, por ejemplo, y está pidiendo paso, ¿no? ¿Cómo hacer para eso? Entonces trabajamos en eso. Una persona ciega que ya necesita desplazarse, también. Y hoy en día, por ejemplo, nosotros tenemos los autistas, ¿no? Las personas autistas que tienen dificultades para encuadrarse en el sistema. Entonces trabajamos en 2 años, hicimos dos grandes eventos, trayendo los especialistas, trayendo las autoridades, y eso financiado justamente por esa fundación de amparo a la investigación del Distrito Federal, nos dio el recurso, exactamente ese premio, ¿no? Nos dio el recurso y nosotros producimos material, ¿no? Primero para poder concientizar a la población en general y en un lenguaje accesible, porque no vale la pena colocar un lenguaje científico 100%. Tiene que ser accesible para la población como también para los gestores. Y envolvimos todos los actores de Brasilia y tuvo destaque, inclusive uno de los libros fue recomendado como siendo uno de los mejores libros para lectura de los gestores en las ciudades en el Brasil. Fue reconocido. Entonces, todo eso presenté para la FAPDF. Presenté mi documentación porque son varios elementos que ellos evalúan. Aparte de haber trabajado con un recurso de la FAPDF, también qué he producido, cuál es mi producción científica. Aparte de eso, lo que he producido, qué destaque tiene internacionalmente. ¿Cuántas personas he formado en el Brasil? ¿Esas personas están dónde? ¿Qué están haciendo? ¿Trabajan o no trabajan? Entonces, son varios factores que ellos evalúan y a partir de esos factores, ahí hacen la clasificación. Primer lugar, segundo, tercero. Los tres primeros lugares son los premiados, los demás no son premiados. Más entonces, son varios elementos que ellos evalúan y a partir de eso dicen, sí, tienes la premiación y yo he sido premiado pues con el tercer lugar, ¿no? Y ha sido una gran satisfacción porque Corona para mí una etapa muy significativa de mi vida porque me he dedicado justamente a eso, a trabajar en temas que son necesarios para la sociedad, más que también pueden alcanzar los gestores, ¿no? Y así, son varios trabajos, varios estudios que hemos participado aquí. Entonces, por ese conjunto de producción científica, por mi destaque como productor de artículos, libros, orientación de alumnos, mi posición en ranking, que ministro en la universidad, que vengo trabajando a lo largo del tiempo, porque también ya años atrás he ganado otros premios, ¿no? Mi primer premio fue, por ejemplo, sobre un estudio del metro aquí en Brasilia. Hicimos una evaluación de lo que serían las áreas de captación del metro, las estaciones del metro, si estaba o no estaba funcionando. Después hice otro estudio, porque iba a haber aquí un cambio de tecnología, iba a colocar un bonde. Entonces también es un estudio mostrando de que lo que estaba pensando se no iba a resolver el problema. Y traje respuesta para las necesidades de la población aquí. Entonces, todo ese proceso de destaque de varios trabajos premiados a lo largo del tiempo, culminó ahora con ese reconocimiento de la FAPDF aquí en Brasilia, ¿no? Y es así una victoria para la universidad también, porque del área de ingenierías soy el único que ha sido, como ser considerado con ese premio, ¿no? Hay otras áreas también, entonces más en área de ingeniería soy prácticamente el único en este año. Muy bien, lo felicito realmente, pero creo que usted ha sido inspirado en su niñez buscando soluciones, ¿no? En otro nivel, pero de todas maneras es el mismo emprendimiento que lo lleva a usted a resolver problemas, claro, de otro nivel, ¿no? Sí, doctor. Inclusive una cosa que, por ejemplo, también coloqué en destaque de mi actuación es que he promovido a lo largo del tiempo 4 startups. Y las startups, justamente que son de alumnos que terminan su maestría y que ahora elaboran un proyecto y se someten para crear una startup, ¿no? Entonces, eso de promover la innovación, promover la tecnología, el desarrollo, también es parte de lo que trabajo permanentemente, ¿no? Entonces,
Eso que el doctor ha dicho, exactamente eso, o sea, es resolver, traer soluciones para los problemas que están siendo presentados en la ciudad y que realmente van a tener un impacto social, económico, ¿no? Para la ciudad. Ahora, cuénteme un poco cómo es la vida en su casa, cómo un científico, qué desayuno toma, qué almuerzo, qué es lo que cocina, cómo es acá. Acá nosotros estamos acostumbrados pues a nuestro pan con nuestro café con leche y luego corriendo vamos y tomamos ahí un lomo saltado a mediodía y al final en la noche un aguadito de pollo, una cosa así. ¿Cómo es la vida de un científico en Brasilia, la capital de Brasil? Cuéntenos. Ya doctor, acostumbrado al ritmo de comida aquí. En la mañana es eso, un pan, algunas veces mi esposa hace otro tipo de preparación, ¿no? Por ejemplo, a ella le gusta mucho utilizar no solamente el pan, ¿no? Hace bolos, tortas, ¿no? De varios de zanahoria, de chocolate, ella prepara. Y es un desayuno así un poco más, menos cargado como el desayuno peruano que es más intenso, ¿no? El almuerzo, normal, arroz, frijol que aquí es bastante permanente todos los días, ¿no? Y papas y carne, ¿no? Varios tipos de productos. De vez en cuando mi esposa prepara el lomo saltado, que ella ya ha aprendido, ¿no? Ella es brasileña y ella ya ha aprendido y lo hace perfectamente. El tallarín, por ejemplo, al horno también lo prepara fantásticamente, o sea, ha aprendido bastante. Entonces, inclusive a mis niños les gusta, ¿no? Les gusta el tallarín, es una delicia para ellos y a mí también, claro. En la noche es una cosa un poco más leve, ¿no? Ya no es tan cargada, más también así con el mismo ritmo. Entonces la alimentación aquí en casa siempre, claro, evidentemente cuidándose, ¿no? Ensaladas, frutas, ¿no? Pero así tratamos también de cuidarnos un poco, ¿no? Porque es importante también ese aspecto. Ahora, cuando uno sale para otro lugar ya es un poco diferente, ¿no? Ya es comida más típica de aquí mismo. A ver, cuénteme, ¿qué cosa es esto? Ah, sí, hice una ponencia. Y esa es una ponencia que hice en Ucayali. Estuve, los alumnos de Ucayali, del ECONEIC, me invitaron y agradezco, aprovecho la oportunidad para agradecer en sí a los organizadores, ¿no? Jonathan, que fue uno de los que me contactó, me invitaron para ir a dar dos palestras ahí en Ucayali para los alumnos que estaban reunidos de todo el Perú de ingeniería civil. Entonces di dos palestras, dos ponencias. Una relacionada específicamente a las ciudades inteligentes y la movilidad urbana sostenible, y otro relacionado con electromovilidad, con la parte de cómo que cargar vehículos, ¿no? Con electricidad más en movimiento, que es una nueva área de investigación que estoy trabajando, ¿no? Que es por inducción. Entonces, esos dos temas lo llevé y presenté. Y es específicamente que trae la experiencia de cómo transformar a nuestras ciudades en ciudades inteligentes sin perder el aspecto de sostenibilidad, de seguridad y el aspecto de calidad de vida, ¿no? Esos tres pilares, digamos, trabajo, he creado esos tres pilares dentro del concepto y les presenté a los alumnos en sí todo un conjunto de técnicas que se utilizan para planificar las ciudades considerando esa visión, una visión de tener una ciudad inteligente, pero no solamente porque tenemos equipamientos, tenemos cámaras, no, no, es por el concepto en sí. Entonces, inclusive que tiene que ver con los objetivos de desarrollo sostenible también, que de alguna forma esos son, digamos, marcos que son colocados dentro de las políticas públicas mundiales y que también envuelven nuestro país. Entonces, tuve la oportunidad de presentar, doctor. Bueno, pero usted entonces es un experto en sistemas inteligentes de transporte y sin embargo la capital de su patria, hay un caos total. ¿Usted no ha estudiado eso? Es un proceso de incorporación lento, inclusive también eso les comunico aquí. Yo les digo, por ejemplo, la experiencia de San Paulo es mucho más rica en términos de desarrollo. Río de Janeiro también. Brasilia, por ejemplo, recién han sido incorporados aquí cámaras que consiguen detectar y hacer la evaluación
del número de la placa, ¿no? Del número del vehículo. ¿Hace cuánto? Hace 6, 7 años atrás. Y eso ya se conoce hace más de 15, 20 años. Entonces, hay un proceso de demora también. Hay un proceso de demora. Y también eso les coloco aquí, que hay necesidad de un cambio más acelerado para ese proceso. Evidentemente, porque hay cambios también, la gestión pública es muy volátil, muy frágil. 4 años de gestión pública pasa para uno, pasa para otro. Cuando entra un gestor, el primer año está organizándose para poder organizar la ciudad. El segundo año está comenzando a trabajar. El tercer año está comenzando a pensar en la reelección. El cuarto año ya no tiene nada más por hacer. Entonces, ese proceso no tiene continuidad. Hay mucha fragilidad en la gestión pública. Bueno, pero Y, también veo aquí varias cosas suyas. Aquí hay otro, está lleno de información que usted hace. sí, ¿A yo qué horas, he a sido qué horas director de ese centro de investigación del CEFTRU, inclusive en la Cámara de los Diputados. Me invitaron para poder presentar en sí, dentro de una discusión de leyes que se hablan sobre la política de la movilidad urbana, me invitaron para justamente dar una ponencia para a los senadores, a presentarles cuáles serían los rumbos, ¿no?, de la política pública, los nuevos avances, qué debe desarrollarse, porque ese tipo de participación es muy interesante y en sí la Cámara, ¿no?, diputados como también el Senado invitan especialistas para, por ejemplo, debatir sobre un tema, una comisión. Hay la comisión de viación, le dicen, de transporte y viación, la comisión de desarrollo urbano. Entonces, esas comisiones invitan especialistas para poder dar una opinión sobre un tema y a partir de esa opinión se crean leyes, se crean resoluciones, se trabaja en ese sentido, ¿no? Entonces, en esa época estuve de director del CEFTRU, que es un centro de investigación en transportes, ¿no?, de la Universidad de Brasilia, y tuve esa oportunidad también de trabajar en ese sentido, ¿no? Ahora, eh, hay un tema que me interesaría consultarle a usted, es el siguiente. Se dice que China está, digamos, ¿cómo diríamos? Venciendo a Alemania en su propio territorio con los autos eléctricos, sobre todo porque tienen, dice, estos autos chinos un software mucho más complicado, mucho más, digamos que está más inteligente el automóvil, no solamente es eléctrico, sino que es inteligente. ¿Usted ha seguido ese tema? Esa parte específicamente del software desconozco, pero el aspecto de electromovilidad, primeramente que China tiene una ventaja de escala. La escala de la China es sorprendente, es fantástico. Segundo, el aspecto de que ellos conocen la necesidad de quien va a comprar ese vehículo, del punto de vista del conforto, del punto de vista del estilo del tipo de vehículo y lo que él proporciona. Y tener un vehículo eléctrico es una cuestión también de estatus, ¿no? Las personas quieren diferenciarse. Quien tiene un recurso económico, él va a ver la necesidad del punto de vista de cuánto satisface también su ego, cuánto satisface su posición social. Entonces, el vehículo le ofrece ese aspecto. Entonces, ellos trabajan bien, ellos saben trabajar ese aspecto de escala, ese aspecto de responder a la expectativa del comportamiento de las personas, del punto de vista de ella decidir por ese vehículo, ¿no? Ahora, evidentemente, existe necesidad de poder evaluar justamente eso que el doctor ha colocado, o sea, cuáles son los beneficios, porque es un mercado que llega y se implanta y termina ganando de otros mercados, ¿no? En México, en transporte público, ellos ya han instalado varias empresas. Aquí también ya están instalando. Entonces, Acá el término tenemos escala, otra información, aquí de Brasilia, sí, esa es comportamiento, la, transporte de nuevas tecnologías. exactamente, es un grupo de investigación que coordino desde 2006. Aquí en el Brasil, los grupos de investigación tienen que estar cadastrados en la universidad. La universidad tiene que aprobar, hay elementos para poder evaluar y aprobar. Y el CNPq, que es una institución, es así como el CONCITEC, no sé cuál institución es ahora, más que el CONCITEC, digamos, del Perú, aquí es el CNPq, es una de las instituciones de investigación, CNPq y CAPES, que ellos lo que hacen, evalúan ese grupo de investigación y ellos le dan lo que sería el carimbo, ¿no?, el sello, ¿no? O sea, sí, ese grupo de investigación
él es reconocido. Entonces tengo el reconocimiento del grupo de investigación tanto por la universidad como por el gobierno. Y ese grupo de investigación se renueva con investigadores, profesores, alumnos, y también tiene las líneas de investigación, porque o sea, no es solo un grupo de investigación, es un conjunto de personas, no. ¿Cuáles son las líneas de investigación? Y esa línea de investigación, ¿qué están haciendo en términos de, por ejemplo, comparadas con las investigaciones a nivel internacional? Ese es un punto fundamental, porque no es solo tener un grupo por tener un grupo, o un tema porque el tema es importante. ¿Cuál es el diferencial de ese tema en relación a lo que hoy en día la investigación tiene a nivel internacional? Entonces, yo coordino ese grupo de investigación, ¿no? Y ya se han formado varias personas, inclusive tengo a exalumnos que están en el Canadá, en el Japón, haciendo doctorado y que han participado en ese grupo. Y ese grupo es eso, es para formar personas, no formar cuadros, ¿no? Y que ellos después sigan otros caminos también. Muy bien, muy bien. Dígame, y en Brasilia no creo que haya niños vendiendo chupetes ambulantes, ¿no? Ahí no hay. No hay así como en mi época en el Perú. Pero hay personas en sí. Brasilia tiene un problema que en muchas ciudades se tiene, de personas sin techo, le dicen, ¿no? Que viven prácticamente en la vía, viven en las calles, y es contradictorio, realmente es contradictorio y muy triste, porque, por ejemplo, cada vez que voy para la universidad hay una vía llamada L4 y L3, y en esas vías hay un espacio central, ¿no? De la berma central, y ahí las personas están viviendo debajo de cartón, personas que lo han perdido todo y están dedicadas, por ejemplo, a recoger basura, a juntar plásticos, venden el plástico y viven de eso, ¿no? Es un problema todavía que no ha sido resolvido, ¿no? Evidentemente, otros problemas han sido resolvidos. Por ejemplo, antes había personas que estaban en la calle y pedían dinero y no hacían nada mismo, eran jóvenes, adultos. Ha aparecido una ONG y les ha ofrecido bicicletas. Y ahora las bicicletas distribuyen delivery, ¿no? Llevan comida, los han capacitado, les han preparado, les han enseñado a utilizar la bicicleta y los han colocado para trabajar y producir. O sea, eso es también interesante, ¿no? O sea, hay soluciones que están siendo generadas y muy importantes, ¿no? O sea, pero hay cosas que realmente, o sea, depende de una política mayor para resolverse, como esas personas que viven en las calles y que no tienen específicamente nada, pues, para ¿Y poder la mantener. delincuencia callejera existe en Brasilia? Sí, existe. Es una cosa que no digo que no existe, sí, se da. Y en algunos casos también es un poco así desconcertante porque, por ejemplo, ¿no? Yo vivía en el ala norte, ahora vivo un poco más para el norte de Brasilia, más a unos 15 minutos de la universidad. Antes vivía casi 10 12 minutos más o menos. Y a la frente del apartamento donde vivía, del edificio, hay un grifo. Y en ese grifo hay un lugar de conveniencia, le dicen, una tienda que vende cerveza, vende cosas, golosinas, tal, tal. Un día de tal escucho un tiro, escucho el sonido de un arma de fuego. Y después aparece en la televisión que una persona había sido muerta a la frente del apartamento. Claro, fue aquella época, ahora ya muchas cosas han mejorado. Más así, como en todo lugar hay que tener mucho cuidado, hay que estar siempre atento, alerta, Muy ¿no? bien. Pero en comparación a otros lugares, realmente Brasil es bien tranquilo, ¿no? Es bien Bueno, tranquilo, ¿eh? finalmente usted tiene tiene unas hijitas, me parece. Sí, tengo dos niños, dos niños. Les cuenta usted cómo era su niñez? ¿Tienen alguna idea ellas de lo que usted les ha conversado? ¿Qué dicen? ¿Cómo se... Sí, les he contado bastante, por ejemplo, a mi niño Josué, tiene 9 años, y mi niña Axa, que tiene 7, les cuento mi infancia, de mis padres, inclusive a mi niño le conté que subí el volcán Misti, cuando estaba con 24 años, doctor. Porque yo pienso, ¿no? No sé, tampoco no condeno a nadie más. Si es arequipeño, tiene que haber subido el Misti. No puede ser arequipeño sin haber subido el Misti. Entonces, cuando estuve con 24 años en la universidad, y así, y agradezco aquí a mis amigos de la universidad que me ayudaron a subir, ¿no? Me reuní con ellos y subimos al Misti. Yo demoré más do que ellos, demoré más.
llegué en 12 horas hasta la cumbre. Ellos llegaron en 4, en pocas horas, más me ayudaron, ¿no? Alonso, uno de ellos que puedo mencionar ahora, Isidro, y otros, Medina, ¿no? Y otros, fueron 4 que específicamente me acompañaron y que conseguí llegar a la cumbre del Misti, ver la ciudad desde la parte más alta. Entonces le conté eso a mi niño. ¿Y mi niño qué hizo? Hizo el diseño del Misti, me hizo muñequitos subiendo el Misti, está hizo la ciudad. Fantástico, fantástico. O sea, él comprendió, entonces siempre busco traer para ellos, ¿no? La riqueza, nuestra cultura, de todo lo que el Perú tiene de valoroso, que hoy en día pues podemos disfrutarlo de una mejor forma, ¿no? Entonces siempre comento, con mi esposa también comento de los descubrimientos que tiene Caral, por ejemplo, traigo para ellos, les muestro los nuevos descubrimientos que está teniendo. Y así, nuestro país que está avanzando, por ejemplo, aquel megapuerto de Chancay, eso les comento bastante a mi esposa, a mis alumnos inclusive. Yo enseño también una disciplina llamada planeamiento de transportes. Entonces, les traigo ese contexto geopolítico del puerto de Chancay en relación a China, en relación al Brasil, el costo logístico que implica eso, la necesidad de preparación. No solamente va a ser un ingeniero brasileño, no, tiene que ser un ingeniero universal, porque puede ir a trabajar a Lima, puede ir a trabajar a Japón. Entonces, esa preparación integral, ¿no? Es importante que ellos tengan. Entonces yo les traigo eso, les presento, les muestro, hago comparaciones, todo eso hace parte de mi vivencia, ¿no? Y es interesante porque en sí no es un aprendizaje solamente del tema, es también el contexto, ¿no? ¿Cuál es el contexto? ¿Dónde estamos? ¿No? ¿Para dónde está yendo América? ¿Para dónde está apuntando militarmente y políticamente China? Colocar el megapuerto en el sur, en el Pacífico, es un grande paso político-militar estratégico para ellos en relación a Estados Unidos, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos trabajar en ese sentido también? Porque de aquí a 10 años, esos alumnos que están ahora conmigo van a ser gestores y van a llevar adelante los proyectos, los megaproyectos que el Brasil también está teniendo, ¿no? De crear un ferrocarril saliendo para el Pacífico. O sea, de aquí a 15 años eso va a ser, eso va a producirse, 20 años. Entonces, de aquí a 20 años, mis alumnos que hoy día están con 17, 18, van a estar en la maturidad, van a estar en 40, ya van a estar como gestores. Entonces, tengo que prepararlos con esa visión. Y es lo que hago, es lo que hago, ¿no? Muy bien, muy bien. Ahora, por favor, un mensaje para los padres de familia y los jóvenes de Perú, mostrándole que todo es posible con el esfuerzo. Cuénteles un poco, anímelos, incentívelos, porque aquí la gente un poco que se está dejando caer los brazos, ya no hay futuro, dicen. Eh, pero parece que sí hay futuro para aquellos que estudian, de repente no en el Perú, pero en el mundo entero los necesita, están buscando las potencias cerebros en técnica, en ciencia, tecnología. Por favor, use nuestro canal para convocar a esta juventud que se levante. Le agradezco todo por la oportunidad y lo que les puedo decir es de que todo es posible cuando se cree, dice la Biblia también, ¿no? Cuando se cree todo es posible. Mas es más posible aún cuando nos brindan una oportunidad. Y la mejor oportunidad que tenemos en la vida es tener vida. Es la mejor oportunidad. Nació. Mismo que pueda tener algún tipo de limitación, se consigue con esfuerzo, con dedicación y siempre creer en lo que cada uno de nosotros tiene en la sangre. Nuestra sangre circula sangre inca y esa sangre es una sangre guerrera que ha vencido a lo largo del tiempo, a lo largo de los años, la naturaleza, y ha conquistado muchas cosas que hoy en día nosotros podemos ver y que nos muestran la grandeza de un país rico. Yo les invito a que puedan invertir fuertemente a los padres en sus hijos. Inviertan fuertemente en el día a día, en conversar, en dialogar, en escuchar sus sueños, que es importante. Escuchar los sueños de un niño es fundamental para poder alimentar eso que él está preparándose, eso que él está queriendo y deseando. En también trabajar fuertemente por fortalecer nuestra juventud, por darle soporte y apoyo en todas las áreas. He visto varios de sus entrevistas, doctor, y veo que hay jóvenes que tienen potencialidad y que no pueden simplemente
eh, establecerse con base en un espacio reducido de desarrollo. Tienen alas, pueden salir a otros países. Si les gusta y ven que es bueno, se quedan, si no regresan al Perú. No, no es necesariamente hacer un requisito, salgan del Perú porque está mal, no. Ustedes pueden vencer muchas cosas que hoy en día, antes era tal vez un poco difícil, más hoy en día tenemos acceso a información que es fantástico. Acceso a internet, acceso a vídeos, acceso a material que antes era difícil de tener. Hoy en día lo que se precisa es tener voluntad, una buena voluntad, invertir tiempo y priorizar. ¿Qué es lo que deseo para de aquí a 2 años? ¿Qué es lo que deseo para de aquí a 5 años? Alguna cosa voy a tener que dejar de lado, porque si no, no se puede hacer todo. Pero buscando aquello que es más importante para mí, para mi familia, y si es importante para mí, para mi familia, es muy importante para el país, definitivamente, es muy importante. Y seguir también los ejemplos, es importante. Reconocer los ejemplos, ¿no? Y usted, doctor, ha sido un ejemplo para mí, como le comenté la otra vez en la universidad. Fue un ejemplo claro para mí, entonces dije, voy a seguir ese ejemplo. Voy a seguir ese ejemplo, voy a avanzar y voy a avanzar y voy a continuar avanzando. Y no me detengo, no me detengo. Voy a continuar hasta donde pueda, porque sé que tenemos la posibilidad de avanzar y concretizar nuestros sueños, ¿no? No, como dice la palabra, caminante no hay caminos, se hace camino al andar, ¿no? Entonces, Así es. vamos caminando. Bueno, ha sido Pastor Willy González Taco, un arequipeño que de niño fue chupetero, se dice, Vendedor de chupetes. y ahora un investigador destacado por Brasilia, experto en muchas cosas, pero sobre todo en sistemas inteligentes de transporte y de eh, cosas similares que facilitan la vida de los seres humanos. Amigos, muchas gracias por seguirnos. Pongan a sus contactos estos enlaces para que conozcan más los niños y los jóvenes, el futuro de los que se dedican a la ciencia y la tecnología. Muchas gracias, estimado pastor, y será entonces con nosotros hasta un próximo encuentro con la ciencia. Chao, chao. Chao, doctor. La ciencia es el futuro. Sin ciencia no hay futuro.